Cuando yo llegué a este país, fue en una época de invierno, hacía mucho frío. Yo vengo de un país donde, como bien saben, el clima es tropical todo el año. Y llegamos aquí y era 4 de enero, imagínense el frío que estaba haciendo, nos moríamos del frío. Y una persona, como yo le comenté que tenía mucho frío, una persona me aconsejó que tomara café, que el café nos ayuda a disminuir un poco, nos calienta un poco y nos ayuda a disminuir el frío. Y yo le hice caso. A partir de ese momento mi vida cambió. Como todos saben, me he ido convirtiendo en un amante del café. Yo consumo mucho café, todos los días, todo el día, incluso tomo varias veces café y durante todo el año. Pero en especial, me encanta tomar café calentito en el invierno. Me encanta cuando lo preparo y el café desprende un aroma, no sé si lo has disfrutado, ese aroma de café. Me encanta ese sabor amargo que se siente cuando el café llega aquí al paladar. Y además está comprobado que el café tiene ciertas propiedades estimulantes, que nos estimulan, que nos dan energía. Por eso muchas veces tomamos café en la mañana. Hay gente que lo toma para despertar el día contento, alegre. Nosotros despertamos el día tomando la palabra del Señor, ¿sí o no? Y esa es la que nos alimenta, esa es la que nos da la energía. Pero el cafecito también viene bien. Además, pude comprobar que ciertamente cuando hace frío y me tomo un café, el café tiene la propiedad de, como está caliente, te calienta un poco, te da un poquito de calor. Y eso se siente súper bien. Pero ¿qué sucede si yo preparo un café y por un despiste me pongo a hacer otras cosas en casa, a las que le gusta limpiar, por ejemplo? O me llaman por teléfono, o me meto en el WhatsApp, o X tarea que me ponga a hacer por despiste y dejo el café sobre la mesa. Cuando yo regrese, el café no será igual. El café no es lo mismo. El café se enfría. ¿Por qué? Porque el café tiene muchas propiedades, entre ellas tiene propiedades aromáticas. Y no sé si lo sabías, pero cuando tú empiezas a preparar el café, en el mismo momento en que el café está recibiendo el agua caliente, está desprendiendo sus propiedades. Y cuando está recién caliente, las propiedades todavía están allí, pero en algún momento se van apagando hasta que se acaban. Cuando regresas y el café está frío, ya el café no huele igual. Haz la prueba, seguro cuando llegues a tu casa lo harás. Ya el café no tiene el mismo aroma, no tiene el mismo sabor y además ha perdido sus propiedades energéticas. O sea, te lo puedes tomar, pero ya no va a funcionar igual. Y por supuesto, cuando el café se enfría, tu cuerpo no va a calentarse. Cuando te tomas un café frío, no vas a sentir ese calor. Cuando el café se enfría, tu cuerpo sigue frío. Lo mismo sucede con la fe. En algún momento podemos estar, como dicen los jóvenes, on fire, ¿no? On fire es. Estamos allí dándolo todo, entregando nuestra vida a Jesús, sirviéndole con todo el ánimo, con una fe activa. Nos queremos comer el mundo. Vamos a la iglesia viernes y domingo, no me pierdo un culto de oración, aunque sean aburridos, ¿no? No son aburridos los cultos de oración, ¿o sí? No, ¿verdad? No me pierdo un culto de domingo, voy a todas las actividades de la iglesia. Lo más importante, leo la Biblia, pero más que leerla, medito en la palabra. Vamos, estoy en mi primer amor con el Señor. Pero en un despiste, en algo que comienzo a despistarme, haciendo alguna otra cosa, ¿qué va a pasar con mi fe? Que aunque estoy on fire, empieza a descender, y la fe empieza a descender, empieza a menguar nuestra fe. Pasa más o menos como sucede con el café. ¿Y sabes qué sucede cuando la fe comienza a descender? Vamos haciendo cosas que al Señor no le agradan. No practicamos el perdón, no practicamos el arrepentimiento. Dejamos que el miedo se apodere de nosotros. Cuando nuestra fe mengua, cuando nuestra fe no está activa, aparecen todos los malos sentimientos en nuestro corazón y vamos practicando cosas, tareas, hasta que en un momento negamos a Jesús. Voy a explicar qué significa esto. Negar a Jesús no se limita a hacer lo que hizo Pedro en el texto que acabamos de leer.
Negar a Jesús no se limita a decir no lo soy. En el día de hoy, negar a Jesús no significa decir no soy cristiano, decirlo con la boca. Eso no se limita, que ahí estás negando a Jesús. Pero podemos negar a Jesús de muchas otras maneras. Primeramente, ¿con qué? Con nuestras acciones. Cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que dice la palabra, esta palabra, estamos negando a Jesús. Cuando nosotros buscamos la aprobación en el mundo, estamos negando a Jesús. Porque muchas veces, iglesia, por miedo a ser rechazado, por querer ser popular, por querer recibir muchos likes, ¿se acuerdan? Bueno, los jóvenes saben más que yo de esto. Por querer ser aprobados por otras personas, entonces buscamos la aprobación. Bueno, exacto, nos esforzamos por buscar la aprobación de otras personas. Como bien dijo en el versículo, en Gálatas 1:10, nos dijo Pablo, ¿qué pasa? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y termina diciendo, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no soy siervo de Jesús. Si yo vivo queriendo agradar a los hombres, estoy dejando de un lado el agradar a Jesús. Y ahí estoy negando estoy negando a Jesús. Otra manera de negar a Jesús es cuando tengo la oportunidad de predicar su palabra y por vergüenza no lo hago. En la Biblia nos dice en el libro de Mateo, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Hay muchas maneras de negar a Jesús. Y con nuestras actitudes lo negamos porque estamos actuando en desobediencia a lo que Jesús dice en su palabra. ¿Por qué negamos a Jesús? ¿Por qué sucede esto? Hay muchas causas por las cuales negamos a Jesús. Mi esposa tiene una teoría que a mí me encanta, la he dicho otras veces. Todos los problemas tienen un origen. Entonces busquemos la raíz del problema. Negamos a Jesús por muchas causas, pero yo quiero hablar de dos de ellas. La primera es la autoconfianza. Negamos a Jesús cuando tenemos confianza solo en nosotros mismos. Vamos a analizar el caso de Pedro. Hemos visto a Pedro hace 2 semanas ahí en el huerto del Getsemaní, ¿se acuerdan? Siendo capaz de sacar una espada para cortarle la oreja a Malco. ¿Se acuerdan de Malco? Yo creo que Malco era dominicano. Porque dice Malco sin R. Es Marco, pero es Malco. Este se llamaba Malco. Para cortarle la oreja a Malco. Estaba on fire Pedro. Estaba defendiendo a su maestro. Pedro estaba... Él amaba a Jesús. Lo hemos dicho otras veces. Pedro amaba a Jesús. Pero alguna vez también vimos que cuando el Señor le dijo a Pedro, me negarás 3 veces, ¿qué dijo Pedro? Antes de eso, antes de que el Señor se lo dijera, Pedro dijo, aunque todos te negaran, yo jamás te negaré. Yo no lo voy a hacer. Pedro estaba seguro en lo que él estaba haciendo. Pedro, cuando hizo eso y cuando sacó su espada, Pedro estaba actuando pensando que lo que él estaba haciendo era lo correcto. Pedro era un hombre impulsivo. Pedro confiaba en sí mismo. El Señor Jesús nunca enseñó a sus discípulos, nunca les dijo, cuando a mí me vayan a atacar, maten a todo el que me ataque. No vamos a conseguir ningún pasaje que diga eso. Jesús no enseña a nadie a matar a nadie, todo lo contrario. Había caminado 3 años con Jesús, Pedro, y sin embargo Pedro sacó su espada para matar a alguien, porque le cortó la oreja, iglesia. Pero yo estoy convencido que Pedro no le iba a cortar la oreja. Pedro quería matar. ¿Y por quién quería matar? Por Jesús, porque amaba a Jesús. Claro que sí. Él estaba actuando bajo su propia sabiduría, no bajo lo que el Señor le había enseñado. Y nosotros como cristianos muchas veces hacemos lo mismo. Le prometemos al Señor, Señor, yo te serviré, yo te seguiré. El Señor no te pregunta, te dice, ¿hay quien sirva en esto? Heme aquí, Señora, envíame a mí. Yo quiero ir, yo quiero hacer, yo voy a servirte. Estamos on fire. Y no lo hacemos de mala manera, lo hacemos porque lo sentimos en el corazón. Pero lo hacemos pensando en nuestras fuerzas. Porque tengo que decirte que para servir a Dios, para servir a Jesús, necesitamos al Espíritu Santo.
Él es el que nos va a ayudar a servirle al Señor. Por eso muchas veces le hacemos promesas a Dios que no podemos cumplir, porque en nuestra humanidad no lo vamos a hacer. Como lo hemos predicado en otras oportunidades, yo no puedo amar a nadie sin el amor de Dios. Pedro amaba a Jesús, pero Pedro estaba amando a Jesús con su amor, con el amor humano. Tú y yo no podemos amar con el amor humano, porque cuando lo hacemos con el amor humano tiene límites. El amor de Dios es incondicional, es para todos. ¿Quién de ustedes, o quién de nosotros, mejor dicho, ama a su enemigo? Eso es una pregunta para hacernos todos los días. ¿Amamos a quienes nos hacen daño? Si lo amamos con nuestro propio ser, si lo amamos con nuestro propio amor, no lo vamos a hacer. ¿Sabes por qué? Porque yo principalmente, Adi, amo a quien me ama. Yo, Adi, en mi humanidad amo a quien me ama, a quien me trata bien, a quien no me lleva a la contraria. Amo al que realmente me ama. Pero yo tengo que amar a la gente con el amor de Dios, porque amando con el amor de Dios voy a amar a todos. Pedro tenía confianza en sí mismo. Y nosotros muchas veces también tenemos confianza en nosotros mismos y terminamos negando al Señor, porque le prometemos fidelidad, lealtad y no la cumplimos. Y luego terminamos negándole. ¿Cuál es la otra causa por la cual podemos negar a Jesús? Hemos dicho que la primera era autoconfianza. La segunda es cuando confiamos en el mundo. Recordemos que Pedro, cuando a Jesús se lo llevan después de que le corta la oreja a Malco, Pedro sigue a Jesús de lejos. Pedro, en lugar de irse con Jesús, él lo sigue, pero de lejos. Y él llegó hasta la puerta, ¿se acuerdan? Él llegó hasta la puerta, pero cuando tuvo oportunidad de entrar, ¿qué fue lo que hizo Pedro? El otro discípulo, con sus influencias, logró que Pedro entrara. Y Pedro, en lugar de dirigirse, de poner su mirada en Jesús, de buscar a Jesús, ¿dónde lo tiene? ¿Dónde está Jesús? Pedro se paró en el punto donde estaban unos siervos y unos alguaciles calentándose porque hacía frío, tomándose un cafecito caliente. Ahí se paró Pedro. Y no solo que se paró, se unió a ellos para también calentarse con el fuego que ellos tenían allí. Pedro, pero si tú amabas al Señor, ¿por qué lo sigues de lejos? Pedro, ¿por qué no te enfocaste en mirar dónde estaba Jesús? A Jesús lo tenían dentro de la casa interrogándolo. Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Pedro no fue a buscar a Jesús. Pedro se refugió en el lugar equivocado. Pedro se detuvo donde estaban los siervos y se puso a calentarse con ellos. Y ciertamente, ¿qué perseguía a Pedro? Pedro estaba lleno de miedo, eso lo hemos dicho, y es así. Pero Pedro, ¿qué perseguía? Pasar desapercibido, que no se dieran cuenta que él era un discípulo de Jesús. Y se detuvo con ellos allí. ¿Qué confianza tenía Pedro con esas personas? ¿Por qué Pedro buscó calentarse con personas que eran enemigas de Jesús? Voy a explicar esto. Esas personas que estaban allí eran enemigos de Jesús. Esas personas que estaban allí no les importaba lo que le estaba pasando a Jesús allá adentro. Si Pedro se quedó con ellos, obviamente pasaba desapercibido, porque hubiese parecido que él tampoco estaba interesado en lo que le pasaba a Jesús. Sin embargo, Pedro amaba a Jesús. Y aún estando allí, confiando en aquellas personas, refugiándose en el lugar equivocado, ¿qué creemos? ¿Cómo estaba el corazón de Pedro? ¿Cómo se sentía Pedro? A su maestro lo estaban interrogando allá adentro. A su maestro lo iban a crucificar, lo iban a matar. Pedro también sentía angustia por eso. Pedro también sentía miedo por eso. Y sin embargo, ¿dónde buscó consuelo Pedro? ¿Dónde buscó refugio Pedro? Y nosotros, iglesia, ¿amamos o no amamos a Jesús? Amamos a Jesús. Seguro que todos amamos a Jesús, pero tenemos nuestra mirada puesta en Cristo. ¿Tenemos nuestra mirada enfocando a Jesús? ¿O vamos caminando y nos detenemos en el mundo a tomarnos un café? Voy a explicar esto. No estoy diciendo que no podamos tomar café con otras personas. Por supuesto que sí, ya lo he dicho otras veces. Pero con nuestra mirada enfocada en Cristo, enfocada en Jesús. ¿Dónde buscamos la confianza? Tenemos un problema, nos sentimos mal, estamos angustiados. ¿A quién recurrimos? Te voy a decir algo, iglesia. Al primero que tienes que recurrir es a Jesucristo. Lo voy a repetir. No es al pastor, no es a la pastora, es a Jesús.
al primero que tenemos que buscar es al Espíritu Santo. Él nos va a traer consuelo y nos va a decir lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Dónde buscamos consuelo? Además de no buscarlo a lo mejor en las personas correctas, vamos y lo buscamos en personas que no conocen a Jesús. Buscamos el refugio y confiamos en personas que no conocen a Jesús. Y entonces, por ese motivo, negamos a Jesús. El que Pedro haya negado a Jesús fue un conjunto, un proceso que se dio, que inició desde el mismo momento en que Pedro le cortó la oreja a Malco, en el mismo momento en que sacó la espada. Cuando Pedro sacó la espada fue el primer error. ¿Cuál fue el segundo error? Cortarle la oreja al Señor. ¿Cuál fue el siguiente error? Seguir a Jesús de lejos. ¿Qué hizo después? Cuando pudo entrar, se paró donde no debía, se mezcló con quien no debía. ¿Qué más quería Pedro? Quería pasar desapercibido y finalmente lo negó. ¿Se dan cuenta? No sé si te pasa que un error, que cometes un error y luego otro, error tras error. Por lo general, iglesia, nosotros cuando cometemos un error no es de la noche a la mañana, es algo que se ha venido, como decirlo en una palabra folclórica, cocinando. Es algo que ha venido sucediendo. ¿Por qué? Por nuestra falta de comunión con el Espíritu Santo. Los errores que cometemos, los pecados que cometemos, es por no oír la voz del Espíritu Santo. Sin embargo, hemos sabido que Pedro, a pesar de que quiso pasar desapercibido, ¿qué le preguntaron? ¿No eres tú discípulo de Jesús? Y en el versículo 26 le hacen otra pregunta. Era la tercera vez que lo reconocían, pero me llama la atención porque siempre le preguntaban si era discípulo. Pero en esta oportunidad la pregunta es, ¿no te vi yo en el huerto con él? Fíjense lo que voy a decir. Le habían preguntado si él era discípulo de Jesús. Se lo preguntó la portera, ¿se acuerdan? La primera que se lo preguntó. Pero en esta oportunidad, según el texto, se lo está preguntando un siervo del sumo sacerdote. Y además este siervo era pariente de Malco, a quien Pedro le había cortado la oreja. En esta tercera vez, Pedro estaba más comprometido con lo que iba a responder. Porque el siervo del sumo sacerdote podía delatarlo inmediatamente con el sumo sacerdote. Pedro estaba temblando de miedo. Pero además, aquel hombre era primo, hermano, sobrino, yo qué sé, tío de Malco. Y le está diciendo, no te vi yo en el huerto con él. O sea, que era posible que aquel hombre le haya visto a Pedro cortarle la oreja a su primo, a su pariente. La Biblia no dice qué vínculo familiar tienen, pero el hombre lo vio. Si tú ves que le cortan la oreja a tu primo, ¿qué harías tú? Si tú me ves cortándole la oreja a tu primo, ¿qué harías tú? Pedro estaba comprometido. Cuidado, Pedro, con lo que vas a responder. Yo estoy seguro que en ese momento Pedro se sintió más miedo. Porque además de que lo estaban delatando, de que él era discípulo de Jesús, el hombre además con la pregunta que le dice, ya no le está diciendo, yo creo que tú eres discípulo de Jesús. ¿No eres tú discípulo de Jesús? No, le está diciendo, no estabas tú con Jesús. ¿Entienden la diferencia? Una cosa es que yo te diga, no eras tú, yo qué sé, no eres tú cristiano. Ah, pero yo te veo en la iglesia. No es lo mismo. Que por cierto, venir a la iglesia no nos hace cristianos. Pero no es lo mismo. A Pedro le estaban diciendo, yo te vi con él. Iglesia, ¿quién aquí ha estado en la presencia del Espíritu Santo? Una persona ha estado en la presencia del Espíritu Santo. Una sola persona. Yo sé que todos hemos estado en la presencia del Espíritu Santo. Y cuando estamos en la presencia del Espíritu Santo, se nos va a notar. La gente lo va a saber. Era inevitable que a Pedro no lo reconocieran. A Pedro lo iban a reconocer. Ya no era una suposición, era una evidencia que él estaba con el Señor. ¿Sabes por qué a nosotros nos reconocen como cristianos? Porque todo aquel que le ha entregado su vida a Cristo, que le ha entregado su corazón al Señor y lo recibe como Salvador y Señor, tiene una marca. Voy a leer un versículo que me encanta. Está en el libro de Efesios, si quieres tomas nota. Efesios 1:13 dice lo siguiente: en él también
vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón tenemos el sello del Espíritu Santo. Gloria a Dios, iglesia. ¿Eso no te alegra? Amén. Todos tenemos el sello del Espíritu Santo. O sea que donde quiera que tú vayas, la gente va a saber que tú tienes algo diferente. Ay, ¿qué es lo diferente que tengo, pastor? Que me ven entrando a la iglesia. Ese no es el símbolo, ese no es el sello. Por eso lo decía antes. El que vengamos a la iglesia y que la gente te vea entrando a la iglesia, no por eso te va a pensar que tú eres cristiano. Ah, vale, me reconocen como cristiano porque en el coche tengo un símbolo del pececito. ¿Cuántos lo tienen? Yo lo tengo. Y entonces la gente te ve pasar y dice, el conductor de ese coche es cristiano. Ese fue el símbolo que nos dejó el Espíritu Santo, que nos dejó el Señor. No, ese no es el símbolo. ¿Sabes por qué? Porque cualquiera puede tener ese símbolo en su coche. Porque cualquiera puede entrar por esta puerta para la iglesia, esta iglesia, cualquier iglesia. Ah, pero yo tengo una manera, yo sé cuál es la que la gente me reconoce, la mejor manera que nos reconozcan. Porque publico en Facebook, porque publico en Instagram. Cristo viene pronto, arrepiéntete. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, y lo pongo en el Facebook, y lo pongo en el Instagram, y lo pongo en el WhatsApp. Y la gente dice, uy, este es cristiano. Ese es el símbolo que nos dejó el Señor. No. El símbolo que nos dejó el Señor fue el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Yo he visto mucha gente publicando cosas como esta y no conocen a Jesús. Estas no son las cosas que nos hacen ver como cristianos, iglesia. Lo que nos hace ver como cristianos es que el Espíritu Santo mora en nosotros, y a través de nosotros se ve el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las características? Amor, benignidad, fe, gozo, dominio propio. ¿Se acuerdan del dominio propio? A mí me encantó esa palabra que el Señor nos dio. Y entonces la gente va a ver algo diferente en ti. La gente va a saber que eres cristiano. Ay, pastor, pero si el fruto del Espíritu Santo se ve en mí, y si no se ve, tenemos un problema. ¿Verdad que tenemos un problema? Pero pastor, ¿sabes qué pasa, pastor? Que bueno, yo sí tengo al Espíritu Santo, yo sí estoy sellado por el Espíritu Santo, pero yo también peco. A veces no reflejamos ese fruto. Entonces ya no valgo, ¿no? Ya no valgo nada. ¿Sabes una cosa? La palabra dice que el Señor cogió lo vil del mundo, lo vil del mundo, lo débil del mundo. El Señor sabía que tú y yo le íbamos a fallar. No nos dio una profecía. El Señor sabía y nos conocía desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. ¿Sabemos eso? ¿Lo creemos, iglesia? El Señor sabía que nosotros le íbamos a fallar, y sin embargo nos ha traído este día aquí. ¿Somos pecadores? Sí, claro que lo somos. Y sin embargo el Señor le ha placido llamarte a su servicio. Tremendo privilegio, ¿sí o no? Pablo, en una oportunidad, en el libro de Romanos, capítulo 7, dice lo siguiente: el pecado también mora en mí. Por ello, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ahí está la respuesta de por qué, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros igualmente cometemos pecado. Porque no solo tenemos al Espíritu Santo, sino que el pecado también mora en nosotros. Internamente tenemos dos seres viviendo: nuestro propio ser, que está incrustado el pecado, y al Espíritu Santo. Y cada día tenemos una lucha. Yo no sé si te ha pasado que a veces haces algo que no querías hacer. Algo malo me refiero, algo indebido, pero no lo querías hacer. Ay, yo no quería mentir, pero mentí. Y a veces sé que algo es bueno y lo hago, lo quiero hacer, pero no lo hago. Nos sucede eso porque cuando cada uno de nosotros hemos nacido, en nosotros viene incrustado el pecado. ¿Por quién? Por causa de Adán y Eva, ¿no? Culpamos a Adán y a Eva, ¿no? Si Adán y Eva no hubieran pecado, nosotros no seríamos pecadores. Hoy en día estaríamos allá en el Edén, todos disfrutando de la fruta, de la manzana, ¿no? Ah, se comió una manzana, ¿no, Eva? La Biblia no habla de fruta. La Biblia no dice que Eva se comió una manzana. Eva no sabemos qué fruta se comió. Lo que sabemos es que se la comió. Desobedeció a Jesús, desobedeció al Señor, desobedeció a Dios. Eva no se comió una manzana. Eso no lo dice la Biblia. Y nosotros muchas veces queremos hacer cosas,
pero no las hacemos. Quiero ir a la iglesia, pero es que la comodidad me llama. Pero es que el cansancio no me permite ir. Claro que sí, eso es verdad. A mí me ha pasado. Pero ¿para qué tenemos el otro ser que es el Espíritu Santo? Nos tomamos un cafecito caliente, iglesia, nos ponemos caliente y nos vamos para la iglesia aunque afuera esté haciendo frío. Y el Espíritu Santo te va a levantar y te va a fortalecer para que vengas a la iglesia, para que vengas, y no para que vengas a ver a los hermanos nada más, sino para que vengas a oír la palabra del Señor. Para que vengas a oír la palabra y a escucharla en tu corazón. ¿Para qué? Para ponerla en práctica, alimentar tu espíritu. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Y sin embargo nosotros muchas veces nos dejamos llevar por la pereza o por otros compromisos que tenemos en el mundo. Y yo no estoy diciendo con esto que no tenemos que faltar nunca a la iglesia. Perdón, no es eso lo que estoy diciendo. No estoy diciendo eso. Pero nosotros tenemos que saber como cristianos que si nos sentimos mal, que si estamos enfermos, esto es un hospital, iglesia. Aquí hay muchos pecadores, yo soy el primero. Pero yo no vengo a la iglesia porque soy santo. Cuando yo voy al hospital, sí, hoy estoy muy bien, estoy bien de salud, voy al hospital, ¿no? ¿Quién va al hospital si se siente bien? ¿Alguien se siente bien y va al hospital? Bueno, a menos que te quieras enfermar, porque ya cuando llegas al hospital te enfermas. No, entonces para yo ir a la iglesia tengo que ser perfecto. No voy porque soy un pecador. Bienvenido, aquí cabe algún pecador más. Mira, hay sillas vacías. Este lugar es un lugar de enfermos, pero es un lugar de enfermos que están siendo restaurados por Jesucristo. Así que bienvenido si quieres estar aquí o en cualquier otra iglesia. Puedes ir, lo importante es que vayas a Jesús, no al hombre. No pongamos nuestra mirada en el hombre, pongamos nuestra mirada en Jesús. En Jesús, en Jesús, y ahí daré los pasos, no me detengo. Y si me detengo a compartir con personas indebidas, el Señor te saca de allí, porque sabes una cosa, el Señor te buscó y te sacó de los bajos mundos, por decirlo así. Yo no estaba en el bajo mundo, que digo yo, algunos piensan, no es que yo no era ni malandro, ni drogadicto, ni robaba a nadie, es más, yo ni siquiera decía mentiras. Ya estás mintiendo. No decía, pero ya empezaste cuando dices que no decías mentiras. Ahí ya estás comenzando. Y decíamos que tenemos el sello del Espíritu Santo. ¿Para qué es el sello del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos redarguye. ¿Conocemos esa palabra? ¿Qué significa que el Espíritu Santo nos redarguye? El Espíritu Santo nos alerta. El Espíritu Santo nos alerta cuando nosotros vamos a cometer un pecado. ¿Se acuerdan del semáforo? Voy a decirlo rápidamente. Cuando vamos conduciendo, y en este país, en todos los países del mundo, el color rojo es para que te detengas. El Espíritu Santo te pone un color rojo para que te detengas, pero también hay un color ámbar para avisarte que vas a frenar, que tienes que frenar. Y ese color indica precaución. El Espíritu Santo nos alerta cuando nosotros vamos a cometer un pecado. Y por supuesto el verde es que podemos pasar. El Espíritu Santo también nos pone un verde. Pero al que quiero llegar es al amarillo, el ámbar, como lo llamen. Aquí en este país yo he aprendido que cuando es el amarillo tengo que frenar, bajar la velocidad, porque ahora me voy a detener. Y en Venezuela, ¿cómo es? Cuando viene el amarillo, pasa. Y en Europa, en Honduras seguramente, en muchos países de Latinoamérica, el Espíritu Santo nos advierte del pecado que vamos a cometer. Y aunque nosotros hagamos lo que yo acabo de decir, me salto la luz, el Espíritu Santo nos convence de que nos hemos saltado la luz. El Espíritu Santo nos convence del pecado que hemos cometido. Y finalmente, después que hemos cometido el pecado, el Espíritu Santo pretende o espera, desea que nos arrepintamos. Y cuando nos arrepentimos, el Espíritu Santo nos guía para enmendar el error, para corregir el error. Voy a poner un ejemplo. Fíjense lo que le pasó a Pedro. Dice que Pedro negó a Jesús 3 veces y el Señor le dio una profecía: me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Bendito gallo, ¿no? Puede ser que el sonido de un gallo
sea algo insignificante. Yo recuerdo que en mi país había lugares, yo creo que en otros países también, en los que tenían gallos, gallinas, y a las 6 de la mañana los gallos hacían así. ¿A quién le parece conocido este sonido? El Señor Jesús le dijo a Pedro: me negarás 3 veces y luego cantará el gallo. Y Pedro, yo me pregunto, la primera vez que negó a Jesús, ¿no se acordaría de que el Señor le dijo lo del gallo? ¿No se acordaría? Yo creo que sí se acordó la primera vez que lo negó, pero creo que no le dio importancia. La segunda vez, ¿se acordaría o no se acordaría? Seguro que se acordó, pero yo creo que no le dio importancia. El Señor le advirtió a Pedro lo que iba a pasar, y él estaba esperando que Pedro tuviera cuidado con lo que iba a hacer. Cuando Pedro dijo, cuando le preguntaron, le dijeron, yo te vi en el Getsemaní, en el huerto. Pedro dijo que no era él. Y es más, Pedro incluso en uno de los evangelios nos dice que él no conocía a Jesús. ¿Ustedes se imaginan eso? No conozco al hombre, dijo Pedro. No conozco al hombre. Cuando tú y yo negamos a Jesús, el Espíritu Santo nos redarguye, porque primeramente nos dice que vamos a hacer algo mal. Y entonces, cuando nosotros no le prestamos atención, el canto del gallo puede sonar insignificante, pero es una alarma para advertirnos: cuidado, cuidado que vas a pecar, cuidado que vas a decir una mentira, cuidado que vas a hablar mal de alguien, cuidado que vas a criticar a tu hermano, que los vas a juzgar. Cuidado que estás juzgando y estás haciendo. Cuando nosotros juzgamos a alguien, señalamos a alguien, no, mira ese que va allá, no, mira lo que está haciendo este, mira, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué vino Jesucristo? Jesucristo vino a salvar, no a condenar. Y cuando yo levanto mi dedo para señalar a alguien, estoy condenando. ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy negando a Jesús. Y el Señor nos advierte de lo que vamos a hacer, pero puede que lo hagamos, y justo cuando lo hacemos, esto lo estoy haciendo adrede para que se despierte lo que estoy viendo con los ojos cerrados. Imagínense que es de madrugada, el Señor te está diciendo, y con ese segundo gallo, con esa segunda alarma, el Señor nos está diciendo: oye, acabas de cometer un pecado. ¿Sabes qué acabas de hacer? Acabas de juzgar a tu hermano, acabas de condenar a tu hermano. Arrepiéntete. Nos convence de lo que acabamos de hacer. Pero nosotros, como somos tan testarudos, entonces empezamos: no, pero es que ella empezó primero, como los niños. Allá atrás hay 2 niños que yo los quiero muchísimo por allá, que son igualitos. Nunca logro saber quién es quién, Alex y Tiago. Y seguro que la mamá muchas veces ha vivido esa escena: es que él me pegó primero, no, es que ella empezó primero. Y así somos nosotros. Así mismo somos nosotros, iglesia. Nos justificamos: bueno, yo lo hice porque ella me dijo tal cosa. ¿Cuántos se acuerdan de Adán y Eva? ¿Qué hizo Adán cuando el Señor le dijo: la mujer que me diste me hizo pecar? ¿Cuántos esposos le echan la culpa a las mujeres, a las esposas, de los que están aquí? Amén. Culpamos a la mujer por lo que hicieron, por lo que hicimos nosotros. Y luego, ¿qué dijo Eva? ¿Qué dijo Eva? Ay, fue la serpiente. Sí, Eva, pero debe ser que la serpiente te obligó, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿Satanás te obliga a pecar? Si algo bueno tiene Satanás es que no te obliga a pecar. Dios no nos obliga a hacer nada, pero Satanás tampoco nos obliga a pecar. Pecamos porque queremos, porque no escuchamos la voz del Espíritu Santo que está aquí adentro de nuestro corazón diciéndonos: Satanás no nos obliga a pecar. Así que tenemos la decisión de no pecar. Sin embargo, como dijo Pablo, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Miserable de mí, dijo Pablo. Y yo también lo he dicho muchas veces: miserable de mí, Señor, no quiero seguir pecando, pero lo hago. Y el Espíritu Santo, cuando nos redarguye, hemos dicho que nos alerta, nos convence, pero ¿qué más hace el Espíritu Santo? Nos deja ahí tirados, ¿no? No, el Espíritu Santo nos guía. ¿Para qué?
para que corrijamos el error que acabamos de cometer, o que acabamos de cometer, o que lo cometimos anteayer, o que lo cometimos el año pasado. Todos los pecados que nosotros tengamos acumulados, en esta mañana es tu oportunidad para pedirle perdón al Señor. Y ten por seguro que Él no se va a acordar de tus pecados. La palabra dice que el Señor no se acuerda de lo que hemos hecho mal. Lo lanzó al mar. No te acuerdes tú, y tampoco te acuerdes tú de los pecados de tu hermano. Porque nosotros, iglesia, hemos sido salvos por la sangre de Jesús. Nosotros somos salvos por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo en esa cruz. Y el Señor, para poder que podamos caminar en este mundo, nos ha dejado a su Espíritu Santo para guiarnos y corregir todo pecado que hayamos cometido. Y si nosotros los arrepentimos, Él nos va a perdonar. ¿Crees eso, iglesia? Entonces di amén. De amén, porque es gran privilegio, gran bendición es tener el perdón de Dios. Muchas veces no tenemos el perdón de nuestros hermanos ni de nuestros amigos, y nos pesa, nos duele, nos ponemos a llorar. Pero tú imagínate que no tengamos el perdón de Dios. En Venezuela alguna vez alguien decía, bueno, creo que mi mamá lo decía, eso no tiene perdón de Dios. Sí tiene, mamá. Todo tiene perdón de Dios, siempre y cuando nos arrepintamos. Para que un pecado pueda ser perdonado, tiene que haber arrepentimiento. Tenemos que practicar el arrepentimiento. ¿Se recuerdan lo que hizo Pedro? Le cortó la oreja. ¿Y qué hizo Jesús cuando Pedro le cortó la oreja? Dijo, bien, buen siervo fiel, me defendiste de esa manada de locos. ¿Dijo Jesús eso? No, ¿sabes qué hizo Jesús? Guarda tu espada, le dijo a Pedro. Corrigió a Pedro. ¿Te gusta cuando Jesús te dice, guarda tu espada? Cuando Jesús te dice, estás hablando mal de tu hermano. ¿Te gusta cuando Jesús te dice, estás mintiendo? Oye, ese pensamiento que tienes ahora en tu mente es malo. ¿Te gusta cuando Jesús te lo dice? Pero Jesús te lo dice. Y yo quiero que en esta mañana te lleves, que a lo mejor no te lo dice así, pero te dice, guarda tu espada. O a lo mejor sí te lo dice. Cada quien sabe la relación que tiene con el Señor. ¿Cómo lo oyes? ¿Cómo oyes al Señor? Algo que podemos señalar es las 3 preguntas que le hicieron a Pedro. Le preguntaron si él era discípulo de Jesús, y la segunda vez también. Y la tercera ya hemos dicho lo que le preguntaron. ¿No estabas tú en el huerto? Y me llama la atención porque son preguntas. ¿No estabas tú en el huerto? ¿No te vi yo en el huerto? ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Quiere decir que aquellas personas tampoco estaban completamente convencidas de que Pedro era discípulo de Jesús. Porque no le dijeron, tú eres discípulo. Le preguntaban y le preguntaron, ¿no te vi yo en el huerto? Probablemente sí estaban seguras, pero era su manera de hablar. No lo sabemos. Recordemos que la Biblia está traducida. Pero lo importante en lo que yo quiero, en este texto, lo que quiero resaltar es que si ellos hubiesen estado completamente seguros de que Pedro andaba con Jesús, se lo hubiesen llevado. También se lo hubiesen llevado. Aquel hombre que era siervo del sumo sacerdote lo habría acusado con el sumo sacerdote. Si era tanta su seguridad de que Pedro había estado en el Getsemaní. Y la pregunta que yo te hago en esta mañana, o que el Espíritu Santo quiere hacerte en esta mañana: ¿estás tú seguro de que eres discípulo de Jesús? ¿Estás tú seguro de que has estado con Jesús? Porque las personas pueden dudar de que tú y yo seamos cristianos. No pasa nada. Porque ven nuestro testimonio, porque saben que nosotros somos cristianos y que tenemos que ser perfectos. Pero un día dije una mentira, un día levanté la voz. Ay, este como que no es cristiano. No, no te ha pasado. Ay, pero mira, se puso bravo el cristiano, el pastor se puso bravo. Pero si él es pastor, ¿cómo se va a poner bravo? No, los pastores no nos podemos poner bravos. Bueno, aquí no se dice poner bravo, se dice enojar. Gracias, Nieve. Siempre ahí dándome la fortaleza. ¿Ah? Los pastores nos podemos poner bravos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Los cristianos nos podemos poner bravos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Y la gente, sin embargo, cuando nosotros lo hacemos, dudan que seamos cristianos.
Qué triste es que alguien diga, oye, pero este no parece cristiano. Claro que es triste, pero ahora la pregunta es, o mejor dicho, más triste es que nosotros dudemos de nuestra identidad. Tú y yo tenemos una identidad en Cristo Jesús. La pregunta en esta mañana, ¿crees tú que eres discípulo de Jesús? Si tú crees que eres discípulo de Jesús, entonces tienes que tener claro que Él es tu Salvador, pero también es tu Señor. Y que a Él tienes que servirle, solo a Él tienes que servirle. No tienes que agradar al mundo, iglesia. Si el mundo duda de tu identidad, que lo hagan mintiendo, también lo dice la palabra. Si el mundo duda de ti, si la gente duda de ti, que lo hagan mintiendo. Tú dedícate, si tú crees que eres discípulo de Jesús y estás convencido, dedícate a esforzarte porque el rostro de Jesús se vea en el tuyo. Porque la gente vea a Cristo a través de ti. Y ese es el trabajo que todos los cristianos tenemos que tener. Tenemos que esforzarnos cada día. Porque muchas veces he dicho desde este púlpito que nosotros también somos pecadores y eso nos trae aliento. Wow, sí, el pastor también es pecador, qué bueno. Qué bueno que no soy yo solo, porque a veces creemos, los pastores no son pecadores, pero sí que lo somos. Entonces pensamos, bueno, si el pastor es pecador, yo también lo soy. Pero yo no lo digo para eso. Yo no lo digo para eso, yo lo digo para que nos esforcemos en que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer con el Espíritu Santo, de la mano del Espíritu Santo, para vencer el pecado. Cristo ya venció el pecado, iglesia. Cristo venció la muerte, venció la enfermedad, venció el pecado en esa cruz y lo hizo por ti, lo hizo por mí. ¿Lo crees, iglesia? Porque si eres discípulo de Jesús, tienes que creer eso. ¿Crees que Jesús es tu Señor? ¿Crees que Jesús es tu Salvador? ¿Crees que el Espíritu Santo mora en ti? Esa pregunta engloba todo eso que te estoy diciendo. ¿Crees tú que eres discípulo de Jesús? ¿Crees verdaderamente? ¿Confías en la identidad que te dio, la identidad en Cristo? Al principio hablamos del café y hablamos de ciertas propiedades. Quiero terminar esta palabra leyendo lo siguiente, que lo escribí y quiero compartirlo con ustedes. Cuando el café se enfría, pierde propiedades estimulantes y por tanto disminuye su potencial energético. Cuando la fe se enfría, perdemos fortaleza para continuar el camino de Cristo mirando todo negativo y permitimos que el miedo nos domine. Nos quedamos sin fuerzas cuando la fe se enfría. Cuando el café se enfría, se vuelve más amargo. Pero no es un amargo que sienta bien en el paladar, es una amargura. Cuando la fe se enfría, distorsionamos la palabra y nos volvemos legalistas, resaltando nuestras heridas y nos volvemos rencorosos. Desaparece la misericordia y nos volvemos más críticos y señalamos a nuestros hermanos. Cuando la fe se enfría, cuando el café se enfría, adopta un sabor rancio. Cuando la fe se enfría, la fe se estanca. Nos quedamos en las bendiciones recibidas en el pasado, sin intenciones de esforzarnos para buscar bendiciones renovadas, porque cada día el Espíritu Santo trae bendiciones nuevas para nosotros. Cuando la fe se enfría, no vamos por esas bendiciones. Preferimos servir a Dios manteniendo nuestra antigua forma de ser. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra? Cuando nosotros conocimos a Cristo, somos nuevas criaturas y el hombre viejo quedó atrás. Cuando la fe se enfría, retomamos las actitudes de ese hombre viejo. Cuando el café se enfría, se evaporan sus compuestos aromáticos y por eso pierde ese atractivo olor que lo caracteriza. Cuando la fe se enfría, escondemos el sello del Espíritu Santo y no desprendemos el aroma de Cristo. Y este es el que más me gusta y quiero que le prestes atención. Cuando el café se enfría, aunque se recaliente, no recuperará jamás sus propiedades. Ya se te puede enfriar el café y meterlo en el microondas, no va a tener las mismas propiedades. Y ahí hay una diferencia con la fe. Cuando la fe se enfría, se debilita el fuego de Dios que hay en nosotros, pero el poder del Espíritu Santo restaura nuestros corazones y obra en nuestro carácter para moldearlo conforme al carácter de Cristo, transformándonos cada día en una nueva criatura.
sin meterlo en el microondas. El Espíritu Santo no lo mete en el microondas. No mete la fe nuestra en el microondas. Nos hace cada día nuevas personas. Restaura nuestro corazón. Y en esta mañana yo quiero que te lleves que independientemente de todas las veces que has negado a Jesús, independientemente de todos los pecados que hemos cometido, independientemente de lo pecador que te sientes, ten presente que el Espíritu Santo quiere restaurar nuestras vidas. Que aunque nuestra fe se enfría, el Espíritu Santo nos da, Dios nos da de su fuego. Ese fuego que nos lleva a servirle. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de nuestros días. Porque el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros, con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de nuestras vidas. Que Dios les bendiga mucho. Que Dios haya obrado en nuestros corazones. Que aunque el café se nos enfríe, la fe no se nos enfríe. Y si se nos enfría, que el Espíritu Santo la caliente. Nos vemos el próximo domingo.